¿Qué tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca del experimento Milgram. Este experimento fue realizado en la década del 60, 1961, por el psicólogo Stanley Milgram en la Universidad de Yale, con el objetivo de entender o tratar de comprender si muchos de los criminales de guerra nazi habían sido simplemente obedientes a sus autoridades, o si se los podía considerar cómplices de lo que ellos llamaron el Holocausto, ¿sí?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el experimento trataba de poner a prueba a personas comunes y corrientes, para ver si ellos eran capaces de seguir la voz de su conciencia o si decidían más bien obedecer a una figura de autoridad por encima de su conciencia y de sus principios morales. El experimento consistía en que los voluntarios, las personas que no sabían de que esto era un experimento social, participaban tomando el rol de profesores en una especie de examen de preguntas y respuestas a otra persona. Esa otra persona era un actor que era parte del experimento, estaba confabulado con el psicólogo o los científicos que participaban del experimento. Para que ustedes se hagan una idea, en este gráfico se muestra un poquito la disposición del experimento. Teníamos al experimentador, que era justamente el que llevaba a cabo las pruebas. Teníamos al voluntario, que tomaba el rol de profesor, haciendo preguntas a la otra persona, que era un actor. Pero lo interesante de este experimento era que las preguntas, si eran erróneas, el profesor tenía que aplicar una pequeña descarga eléctrica al alumno, ¿sí?, al actor. Todo estaba conectado por medio de cables y ellos tenían un pequeño tablero donde se aplicaba un voltaje desde 15 voltios a 450 voltios. A medida de que el alumno iba contestando mal las preguntas, si contestaba bien no recibía la descarga. Y todo este proceso estaba supervisado por el experimentador, que era un científico y tenía su bata blanca, su anotador, ¿no?, la figura de autoridad. Lo interesante de esto, obviamente que este actor fingía recibir las descargas, no circulaba electricidad por los cables ni nada por el estilo, pero cada vez que se aplicaba una descarga o que el voluntario suponía que aplicaba una descarga, el actor gritaba. Estaba en otro cuarto y él podía escuchar los gritos, ¿sí?, del actor. Entonces, para el voluntario lo que estaba sucediendo era real. Él estaba aplicando pequeñas descargas y cada vez descargas más grandes a una persona que estaba atada a una silla en un cuarto contiguo, y él podía escuchar los gritos. Lo sorprendente de este experimento fue que la gran mayoría, salvo dignísimas excepciones, la gran mayoría de los voluntarios aplicaron hasta 300 o 400 voltios al alumno solamente porque el experimentador se lo pedía. Cuando ellos empezaban a escuchar los gritos de dolor, ya no querían participar más del experimento. Pero como el científico les decía, continúen porque el experimento tiene que seguir, ellos continuaban. Ellos lo que hacían era suprimir sus valores morales, suprimir su conciencia porque la figura de autoridad se los exigía. Ellos pusieron su confianza en una figura de autoridad más que en lo que su propia conciencia les decía que era bueno o que era malo. En definitiva, el experimento Milgram mostró que la ciudadanía de a pie, las personas en general, cada uno de nosotros estaríamos dispuestos a torturar a otra persona solamente avalados por una figura de autoridad, pisoteando nuestra propia conciencia y renegando de lo que nuestra moral nos indica que es correcto o que no es correcto. ¿Por qué traigo a colación el experimento Milgram? Después ustedes pueden ver algunos documentales. Creo que hay uno que se llama El juego de la muerte, donde reproducen este mismo experimento, pero en el siglo XXI, y en vez de hacer un experimento social con un profesor y con un alumno, lo hacen como si fuera un programa de preguntas y respuestas, un programa televisivo donde hay público y todo, y pasa lo mismo.
en ese caso la figura de autoridad no es ya el científico, sino que es el conductor del programa. Y pasa igual, o sea, las personas están dispuestas a torturar a otro solamente porque hay una autoridad que lo aprueba. Este experimento lo que mostró es que nosotros, si bien tenemos principios morales y tenemos leyes que regulan nuestro comportamiento, cuando hay una autoridad que nos permite violar esas leyes, estaríamos dispuestos a hacerlo. Es más, cuando recibimos presión de parte de la autoridad para violar nuestra propia conciencia, estaríamos muy dispuestos a abandonar nuestros principios. ¿Por qué traigo a colación este experimento, del cual ustedes pueden buscar después más información? Sencillamente porque la Biblia dice que en los últimos días la libertad de conciencia va a ser pisoteada. En Apocalipsis se nos habla de que se van a dictar leyes en contra de la ley de Dios. Y se va a obligar a toda la humanidad a que obre en contra de los principios morales que Dios ha dejado, reflejados en los 10 mandamientos que fueron dados en Sinaí. Si alguien no conoce los 10 mandamientos, puede buscarlos en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos. 10 mandamientos que son principios morales, normas de vida, para que podamos tener paz, para que podamos ser felices, para que no suframos nosotros ni causemos sufrimiento a los demás. Y dentro de esos 10 mandamientos hay un mandamiento que ordena observar el 7º día de la semana como un día santo. Y van a surgir leyes que van a ir en contra de la ley de Dios. Y muchas personas van a ser forzadas a ir en contra de sus principios y en contra de su conciencia solamente porque la autoridad civil así lo requiere. Imagínense que estos voluntarios no fueron obligados a participar del experimento, simplemente era su gestión. El científico les decía, háganlo porque es lo correcto, tienen que hacerlo para el experimento, y aunque escuchaban los gritos, seguían adelante. Imagínense si la figura de autoridad no es un científico que nos pide por favor que participemos, sino el Estado, las Fuerzas Armadas o cualquier otra forma coercitiva que nos pide que obremos en contra de nuestra conciencia. ¿Qué pasaría entonces si estamos obligados a ir en contra de nuestra conciencia? ¿Estaríamos dispuestos a soportar la presión, a desafiar la autoridad, siguiendo solamente la autoridad de Dios? Hay un par de ejemplos en el libro de Daniel, por ejemplo, los jóvenes hebreos que en el capítulo 3 de Daniel fueron obligados a inclinarse delante de una estatua. O sea, el rey Nabucodonosor pidió que todos se inclinen delante de una estatua, si no serían arrojados a un horno de fuego. Y la negativa de ellos hizo que el rey los llamara y le dijera, miren que si ustedes no se inclinan, van a ser arrojados al horno. Y ellos dijeron que no se iban a inclinar delante de la estatua, porque había un mandamiento que decía que no había que inclinarse delante de la estatua. Y no solamente dijeron eso, dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. O sea, ellos creían que Dios tenía poder para librarlos. Pero añadieron otra cosa más muy interesante. Pero aún si no nos libra, ellos sabían que Dios podía no librarlos. ¿Sí? Ellos sabían que podían perder su vida. Y dijeron, aún si Dios no nos libra, sepa, oh rey, que nunca nos inclinaremos ante la estatua. Ellos pusieron su conciencia y la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Esto lo dijo el apóstol Pedro también en Hechos, capítulo 5, versículo 29, si no me equivoco. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque a veces eso nos cueste nuestra libertad, aunque a veces eso nos cueste nuestras amistades, aunque a veces eso nos cueste nuestra propia vida. El experimento Milgram es un ejemplo de cómo los seres humanos pueden abandonar sus principios simplemente siguiendo la voz de una figura de autoridad que puede ser un científico, que puede ser un profesor de la escuela. A los chicos y a los jóvenes les hablo. Un profesor de la escuela es una figura de autoridad que a veces puede hacerte decir o creer cosas en contra de tu propia conciencia. Un pastor puede ser una figura de autoridad, un sacerdote, un gobernante, ¿sí? Esas figuras de autoridad, a las cuales debemos respetar sin ninguna duda, pero siempre obedeciendo a Dios y a su palabra, que nos habla a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia, antes que a los hombres. Bueno, espero que les haya gustado
este video. Si les gustó, denle a me gusta, déjenme sus comentarios. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría si somos obligados en algún momento a ir en contra de nuestra conciencia? ¿Cederíamos? ¿Resistiríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse al canal, así pueden recibir notificaciones de los nuevos videos. Y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo. Hasta la próxima.